Muy bien, en este ejercicio vamos a deducir unas ecuaciones, bueno, una ecuación en particular. Entonces es determinar la ecuación para la fuerza total de tracción. La ecuación para la fuerza total de tracción. Muy bien, entonces aquí conviene quizás hacer un pequeño dibujo. Espero que se entienda. Porque sí, la verdad no soy muy bueno con los dibujos, ya lo han notado. Muy bien, entonces aquí lo que vamos a considerar, déjenme cambiar de, ¿sí? ¿Qué será bueno? Gris. Pues tenemos nuestro volumen, ¿no? Como siempre, nuestro volumen está pues inmiscuido en un fluido y lo que vamos a considerar en él es poner, vamos a ponerlo un poco más, pues no se ve bonito. Tenemos el fluido que está siendo pues, aquí no se va a notar tanto, pero déjenme, a ver, tenemos así las líneas que vienen, digamos, relativamente laminares, pues interactúan con el fluido y empiezan a ser modificadas por lo mismo, ¿no? Entonces es la idea de este intento de dibujo. Aquí nuevamente como que tienden a converger un poco. Entonces lo que nos vamos a fijar en el fluido un poco es nuevamente un elemento diferencial de área. ¿Okay? Entonces nos fijamos en un elemento de área, ya tenemos la idea de lo que es el vector de tracción asociado a la fuerza que puede sentir o la presión, el campo de presiones que siente un elemento diferencial de área. Tenemos aquí entonces el vector de tracción como siempre y aquí tenemos la normal asociada a esa superficie en principio localmente plana. Entonces el vector de tracción asociado a esa normal. Entonces es una n. Muy bien. Entonces aquí ya tengo mi dibujito medio mal hecho, pero bueno. Lo que queremos hacer en este ejercicio es calcular o encontrar una expresión más bien para, vamos a apuntar eso, encontrar o deducir una expresión, una ecuación, y se le llama para la fuerza total de tracción que actúa sobre la superficie. Una superficie cerrada que envuelve el volumen V, como siempre, y en este caso vamos a considerar algo que quizá espero ya haber mencionado, o Ismael haya mencionado, en una parte de la teoría sobre fluidos, en la parte sobre todo de viscosidad. Entonces vamos a considerar, aquí le voy a poner así, considere el coeficiente de viscosidad y aquí Chávez le llama el coeficiente de viscosidad de bulto. Yo no lo haré así porque de bulto pues estamos en una teoría macroscópica, ¿no? Entonces, sabes que son elementos diferenciales, se rigen bajo las leyes de la teoría macroscópica, no quiero meterme en que si es de bulto o que si es algo distinto. Entonces vamos a considerar este coeficiente de viscosidad igual a cero. Despreciable o como lo quieran ver, igual a cero. Muy bien,
Esto tiene que ver con la última condición de Stokes que sale al deducir las ecuaciones quizá de fluidos, Navier-Stokes, Navier-Stokes-Hugen, bla, bla, bla. Y tiene que ver con las partes desviadoras de los tensores. Entonces espero que ya hayamos hablado de eso un poco, pero bueno, si no, pues aquí básicamente voy a desarrollar la solución. Entonces, sabemos, o bueno, en principio, la fuerza total de tracción tiene sentido que resulte a partir de la integración de la tracción, que simplemente habla de las presiones en la superficie, eh, de la integral sobre el volumen de esa propiedad del sólido, eh, al cual se le están aplicando presiones dado el campo de fluidos en el que está sumergido. Entonces tiene sentido poder expresar que de forma diferencial que eh, digamos a nivel local, a nivel nuevamente diferencial, la fuerza total de tracción esté asociada justamente al vector de tracción. Aquí es normal, en la superficie. ¿Okay? Recuerden que aquí la fuerza total de tracción será también un vector, pues está asociado al vector de tracción. Entonces la fuerza total de tracción no es más que la integral de esa cantidad. Es EI igual a la integral en la superficie upstay n ds. Y si recuerdan, espero que sí, cómo se define el vector de tracción, pueden reescribir esta integral en términos del tensor de esfuerzos IJ, NJ, ds, donde NJ es el vector normal en la superficie, ¿vale? Depende de dónde se estén fijando, tendrán ese vector normal. Y por teorema de la divergencia, esto está asociado a la superficie, podemos pasar al volumen, simplemente como sigma IJ, J de dB. Esto es de aquí la divergencia del tensor de esfuerzos, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí es donde vamos a considerar eh, que si el coeficiente de viscosidad es igual a cero, y eso se denota como K estrella igual a cero, entonces lambda, del cual espero nuevamente ya haber hablado antes, si no, pues chequen ese video. No lo he hecho, pero lo subiré antes de este ejercicio. Menos 2/3 de mi estrella. Son condiciones de viscosidad estos coeficientes. Esto se le conoce como la condición de Stokes. Condición de Stokes. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es considerar las ecuaciones constitutivas para los fluidos newtonianos. Entonces, y en este ejercicio se observan algunas cosas que vendrán en su tarea examen. Entonces, de hecho, el resultado al que llegaremos aquí, ustedes lo van a necesitar para uno de los ejercicios de su examen, y las ecuaciones constitutivas eh, para fluidos newtonianos, también ustedes tendrán que hablar un poquito de ellas en su examen. Consideremos las ecuaciones. Entonces está bien que estén familiarizados con este tipo de expresiones. Con las ecuaciones constitutivas. Para fluidos newtonianos. Este ejercicio sí es un poco más complicado,
en el sentido de que hay que desarrollar un poquito más las ecuaciones, hay que escribir más, pero pues lo voy a poner todo en un solo video. Aparte tengo que escribir para que las notas también estén completas a la hora que las suba. Muy bien, entonces las ecuaciones constitutivas para fluidos newtonianos son las siguientes. Tenemos sigma y j es igual a menos campo de presiones delta y j más lambda estrella delta y j k más 2 mi estrella d y j. Y eso es igual a menos p de ij. Aquí lo que vamos a hacer es sustituir el valor de lambda, menos 2 tercios de mi estrella, menos 2 tercios mi estrella de ij más 2 mi estrella, simplemente lo que ya teníamos escrito, de ij. Entonces podemos agrupar aquello que tenga que ver con mi estrella. P de ij menos 2 tercios de, 2 tercios, 2, simplemente 2, mi estrella, que multiplica a d y j, menos dk sobre 3, d y j. Muy bien, entonces aquí hicimos un poquito de desarrollo, nada muy fuera del otro mundo, solamente hicimos una sustitución dada la condición de Stokes sobre los coeficientes de viscosidad. Ok, entonces aquí hay una definición guardada justo en este paréntesis, que es el tensor desviador. Aquí va un nombre largo. El tensor desviador de la parte simétrica del tensor gradiente de velocidad espacial. Entonces aquí en el siguiente video haré otro ejercicio donde hablo de la parte simétrica y antisimétrica del tensor gradiente de velocidad espacial. Quizá antes o quizá después de este ejercicio, no lo sé todavía. Quizá me convenga antes. Entonces hablaremos un poco de su significado. Entonces, ese tensor desviador se define justo como la expresión que tenemos en el paréntesis de ij igual a, menos de k sobre 3 delta ij. Entonces podemos un poco reducir nuestra expresión de forma que sigma ij sea igual a menos p, la presión, más 2 veces mi estrella. Aquí la notación estrella pues es solo notación. Y j dev. ¿Ok? Si sustituimos esta expresión en la que teníamos para describir la fuerza total de tracción, acá arriba, llegamos a lo siguiente. La fuerza total de tracción es igual a la integral de superficie de menos p de ij más 2 veces mi estrella de ij desviador nj de ds, que era una de las expresiones que teníamos al principio. Cuando aplicamos el teorema de la divergencia paso a paso para pasarlo al volumen, porque queremos la fuerza total de tracción en el volumen, es lo que nos pide deducir. Simplemente reescribiendo las ecuaciones, ahora como la divergencia de más 2 mi estrella de y j, j de dB. Y lo que vamos a hacer es pues justamente aplicar la derivada. Vamos a meter el operador diferencial, el j, a la expresión menos p de ij, menos p, j, perdón. Estamos derivando de ij. Quizá me convenga hacerlo abajo.
Entonces voy a tomarme esto, voy a ponerlo aquí. Muy bien. Entonces aquí le pongo igual, nada más para... ¿Ok? Recuerden aquí que se hace una especie de regla de Leibniz. Pues esa era la regla de Leibniz, básicamente. Entonces, la derivada de delta y j respecto de j, pues va a ser 0. Estamos derivando respecto a las coordenadas algo que es 1 o 0 por definición. El, este, esta tensor de Levi-Civita. Perdón, la delta de Kronecker. Unos o ceros, básicamente. Entonces el otro término no se coloca. ¿Ok? Ahora la parte de el segundo término, nuevamente, mi es un coeficiente que tiene que ver con la viscosidad, entonces no, al derivarlo nos da 0, es una constante, y el único término entonces que se deriva es el del tensor. ¿Ok? Entonces, listo. Aquí tenemos ya la expresión aplicando el teorema de la divergencia, y lo único que vamos a hacer es aplicar, en este caso, la delta de Kronecker. O sea, la que tenemos aquí. Finalmente, cambiamos índices, nada más. Es lo que nos dice la delta de Kronecker. Cambia el i por la j o la j por el i. P, j. No se van a confundir aquí con mi coma y mi j, j. Más 2 veces mi estrella de ij, j de db. Muy bien, ese fue el teorema de la divergencia. Entonces, eh, físicamente lo que tenemos al suponer que el coeficiente mi es, es una función escalar, es decir, que la derivada respecto a las coordenadas es igual a 0, pues esto nos va a decir que tenemos un material con un campo homogéneo. Es decir, tenemos un material homogéneo que es similar, que es igual en todas las partes del mismo. Muy bien, entonces esta expresión de acá, si la reconocen bien y la pasamos a forma tensorial, tenemos justo ya que la fuerza total de tracción es igual a menos gradiente de P. Justo este término es el gradiente de P, más 2 veces mi, el gradiente, perdón, la divergencia del tensor. Este tensor con un nombre larguísimo, ¿no? Es la parte simétrica del tensor gradiente de deformación. Y aparte es la parte desviadora, ¿no? Muy bien, entonces esto ya es lo que se conoce como la fuerza total de tracción. Muy bien, pues eso es todo. Bueno, solo una última cosa. ¿Por qué justo decidimos llegar a esta expresión en términos de la parte desviadora del tensor? Bueno, justo esta nos va a servir para, o sea, si partimos de esta, podemos después, y eso es un ejercicio de la tarea, demostrar que el principio de Arquímedes. Entonces, esta expresión es conveniente para eso. Recuerden, el principio de Arquímedes habla sobre un cuerpo que está dentro de un fluido y experimenta una fuerza en sentido contrario hacia donde la gravedad lo está llevando, ¿no? Es decir, eh, el objeto en el fluido tiende a bajar por acción de la gravedad, pero hay una fuerza de oposición que se resiste a eso. Eso en principio le pueden llamar como el principio de Arquímedes. Entonces, esta expresión de la fuerza total de tracción nos va a permitir obtener la fuerza resultante del, del fluido sobre nuestro objeto. Entonces, por eso quise llegar a calcularla y para eso nos va a ser útil y les va a ser útil en